Muy buenas gente, hoy vamos a continuar con el curso de PSIN y en este video vamos a ver lo relacionado con cómo leer datos desde este programa. En el video anterior estábamos viendo cómo definíamos eh, las variables y qué tipos de datos existían. En este video vamos a ver cómo podemos leer datos desde el teclado o desde una fuente externa, en este caso sería el teclado, y cómo podemos manipular, digamos, todos estos datos una vez que los tengamos ingresados. Veíamos que teníamos que definir una variable y el tipo de dato. Escribíamos la palabra definir. Le damos un nombre a la variable, por ejemplo, entrada, por decir algo, y usamos la palabra como para definir qué tipo de dato queríamos entrar. Vamos a definir este como carácter para poder ingresar un dato de texto. Y para poder, digamos, leer estos datos y almacenarlos en esta variable entrada, por aquí tenemos a este lado este tipo de figura geométrica representada en algoritmos que dice leer. Está aquí. Nos dice, por ejemplo, dato 1, que es lo que va a leer. Entonces, si nosotros escribimos esto aquí, o le damos aquí en esta parte leer, nos dice que está la instrucción leer y aquí podemos ingresar una lista de variables. Como ya tenemos definida la variable entrada, lo único que tendríamos es que digitarla aquí, entrada, y listo, estaríamos listos para leer la información que ingresemos en el teclado y una vez ingresada sea almacenada en la variable entrada. Entonces, si nosotros ejecutamos este programa, vamos a tener el cursor aquí, pidiendo la entrada de datos. Entonces, si escribimos algo, por ejemplo, hola, y seguido de esto damos en la tecla Enter, vamos a ver que el algoritmo finaliza, ¿no? El programa queda finalizado. Ahora, digamos, también vemos aquí al lado la opción de escribir datos. En el video anterior vimos esta opción también de escribir, pero en este caso vamos a explicarla. Entonces, una vez, digamos, ya tenemos la variable, ya tenemos la información almacenada, entonces podemos usar la palabra escribir o la podemos usar desde aquí directamente. Y vemos que está tenemos la sentencia escribir y aquí tenemos la lista de expresiones. Entonces, en la lista de expresiones veíamos anteriormente que podíamos escribir algo entre comillas. Si era un texto, lo podíamos escribir entre comillas. O si teníamos la variable ya, en este caso que ya la tenemos entrada, podemos copiar esta variable entrada y colocarla aquí. Si tuviéramos más variables, digamos, de pronto la podríamos reemplazar, agregar con una coma. Si tenemos otra variable, podríamos colocar la variable o podemos colocar, digamos, en este caso, otro texto. Entonces, por ejemplo, saludo. Y podríamos mostrar lo que está en esta variable que tenemos aquí y agregarle o concatenar algo de información. Veamos cómo sería, digamos, para imprimir los datos. Ingresar sería hola, si le damos enter. Y aquí va a escribir la palabra hola. Si vemos por aquí, en la opción dibujar diagrama de flujo, vamos a ver cómo está, digamos, cómo está hecho el algoritmo y cómo viene representado. Entonces, cuando nosotros definimos una variable, la vamos a, digamos, esta primera opción de aquí va a estar representada como un rectángulo. Y la entrada de datos la vamos a ver como un trapecio. Y la salida de datos vamos a ver esta figura geométrica de aquí. Aunque aquí se representa, en este caso la de escribir, también se representa con un trapecio.
Aquí en este caso la representa de otra forma, pero regularmente en los diagramas de flujo se representa también por un tipo de trapecio, una figura geométrica de trapecio. Entonces, vemos cómo cada sentencia que vamos realizando aquí viene representada, digamos, a este tipo. Y lo mismo está aquí. Vamos a ver esta entrada de datos y cada sentencia la vamos a ver así. Y también el final del algoritmo, el inicio del algoritmo, digámoslo así. Y el final del algoritmo. ¿Qué más podemos hacer por aquí? A ver, ¿qué más de pronto me falta? Como vemos, podemos, digamos, en el caso de entrada, si por ejemplo definimos otro dato, digamos, número 1, como real, no sé si podemos ingresar dos datos diferentes. Entonces sería, la primera variable sería que estaríamos almacenando sería un carácter, y en la segunda variable estaríamos, que sería número 1, la segunda variable se almacena el número 1, o bueno, lo que vamos a ingresar en la variable número 1. Entonces si le damos a ejecutar, vamos a escribir, digamos, hola, y en el segundo parámetro ya sería un número real, que por ejemplo, si le damos 45.0, vemos esto, ¿no? Aunque aquí no estamos escribiendo el valor que está en número 1 a la hora de escribir. También lo podemos escribir aquí. Y vamos a ver. Primero sería el tipo de dato carácter o string. Sería hola 15.0. Entonces vemos que está aquí escribiendo hola 15. ¿Cómo hacemos, digamos, aquí podemos de pronto mejorar, digamos, el algoritmo escribiendo, por ejemplo, escribir un mensaje entre comillas que diga ingresa un texto. Podría hacer esto. Ingresa un texto y un número real. Podemos escribir esto. Y aquí cuando vamos a mostrar la información podríamos concatenar esto, el texto ingresado es con una coma, y después de este dato, digamos de mostrar el texto, podríamos colocar y el número real es 2 puntos. Vamos a colocar esto así. Aquí le podemos agregar espacios para ver si los 2 puntos. Que queden los espacios para que no vaya a quedar todo muy pegado. Entonces, también podemos agregar unos 2 puntos. Y si le damos a ejecutar el programa, vamos a ver que nos dice ingresa un texto y un número real. Entonces vamos a ingresar lo que estamos escribiendo hola y un número real 45.5. y aquí vamos a ver en la consola el texto ingresado es hola y el número real es 46.5. Entonces de esta manera podemos ingresar datos con la sentencia leer, y podemos mostrar mensajes respecto a ese tipo de datos que vamos a ingresar, o el texto que queramos utilizar. Si vemos, también podemos concatenar esto, ¿no? En el caso de leer vamos a concatenar con la coma, y los textos que vayamos a escribir, digamos, que se muestren en pantalla, los podemos escribir entre comillas, separados por comas o concatenados por comas. Bueno, y hasta aquí sería el video de hoy relacionado de cómo leer información desde el teclado en PSIN.